Ok, vamos a continuar con lo que es el tema del equilibrio. Terminando este tema, vamos a hacer una compilación de los dos y un resumen en general. Ok, ¿qué es el equilibrio? Tal cual es la capacidad de mantener la postura o de recuperarla cuando se ha perdido por la acción de fuerzas externas que pueden incidir sobre el cuerpo. ¿Qué viene siendo el equilibrio? Tenemos una postura, ¿sí? Y de repente, por ejemplo, sentados, y de repente nos vamos a caer, ¿sí? Llega una fuerza externa que nos empuja. Entonces, nosotros vamos a vamos a regresar a esa postura, vamos a adoptar una posición diferente para regresar a la postura inicial. Ese es el equilibrio, ¿sí? Si llega una persona y te tumba y tú no metes manos, no metes pies o no pones una resistencia, no tienes equilibrio. Pero si al momento de que igual llega la misma persona, tú pones una resistencia, te agarras de algún objeto, etcétera, y a lo mejor sí te caes, pero pusiste toda esa resistencia posible a que haya un equilibrio. También tiene mucha relación con lo que es el control tónico postural. ¿Sí? Acuérdense que la postura va a depender mucho del movimiento y del tono. Tenemos una postura estática, tenemos un movimiento de tipo también estático. Los movimientos nos van a generar distintas fuerzas y un aumento de tono en distintas partes corporales. Por ejemplo, al estar sentados, pues nuestro incremento de tono muscular va a ser en músculos de la espalda. Entonces, el equilibrio es eso, que es esa recuperación del movimiento inicial, ¿sí? Cuando perdemos esa estabilidad. El equilibrio también va a estar ligado al sistema nervioso central. Este va a ir evolucionando, va a ir madurando con la edad. Y dependiendo de esa maduración, vamos a tener una integración completa del oído, de la vista y de todo el sistema sinestésico o propioceptivo. El equilibrio puede ser ya sea reflejo, automático o involuntario. ¿Qué es esto? Cuando igual nos tumban, metemos la mano. Aquí tratamos de hacer un equilibrio reflejo. Puede ser automático. Al momento de que, no sé, me siento, me voy para atrás, pero tanto automático como voluntario. Yo estoy enderezada, pero yo ya sé que esta silla se reclina hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ya mi equilibrio va cambiando, ¿sí? Mi punto de gravedad, ¿sí? Mi centro de gravedad va cambiando también con eso. El equilibrio también depende mucho de lo que es la posición, el posicionamiento de una persona, del centro de gravedad también. Al momento de desplazar ese centro de gravedad, el equilibrio ya no va a ser lo mismo, va a cambiar junto con el centro de gravedad. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener equilibrio estático y equilibrio dinámico. El equilibrio estático nos va a ayudar a mantener una postura y un tono muscular, como dice su nombre, estático, y que anula las variaciones del carácter interno y externo que inciden en las posiciones del cuerpo. Vamos a tener un cuerpo, en el equilibrio estático vamos a tener un cuerpo inmóvil, pero vamos a tener diferentes fuerzas que estén actuando sobre el mismo cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de un equilibrio monopodálico. Tenemos la fuerza del pie, ¿sí? La fuerza de toda la pierna, de todo el miembro inferior, actuando. Vamos a tener también, ¿qué más? Una fuerza de gravedad
¿sí? Las diferentes fuerzas musculares que están actuando dentro de esa misma postura. Entonces, aquí no hay ningún movimiento, aquí solamente es tratar de mantener esa posición, ¿sí? De no irte hacia un lado, de no irte hacia el otro. A eso nos referimos con equilibrio estático. El equilibrio dinámico es el equilibrio que vamos a tener en movimiento. Tal cual, aquí nos dice, es una acción de ajuste y control de tono postural que mantiene el cuerpo sobre la base de sustentación cuando el centro de gravedad se aparta de ella. En un equilibrio estático vamos a tener el centro de gravedad en su lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos estamos moviendo. En un equilibrio dinámico, el centro de gravedad va a estar moviéndose, va a estar cambiando de posición. El equilibrio, tanto estático como dinámico, se va a ver implicado un control postural, ¿sí? Unas fuerzas externas y fuerzas internas, fuerzas musculares, fuerza de la gravedad, fuerza a lo mejor de algún otro objeto externo. La diferencia es que en el equilibrio dinámico, como ya he dicho varias veces, se va a mover nuestro centro de gravedad. Ok, finalmente vamos a tener una regulación del equilibrio y nos las van a dar tres mecanismos diferentes. El mecanismo sinestésico, este se va a relacionar con los receptores musculares y nos va a dar una regulación del tono, regulación de una fuerza, regulación del movimiento, etc. Toda la parte sinestésica, bueno, igual proviene desde las sensaciones, proviene dependiendo de la postura, si estamos en sentado, si estamos en decúbito supino, en decúbito lateral, si tenemos un equilibrio monopodálico, etc. ¿Sí? Todo esto, la parte sinestésica nos va a regular nuestro tono, dónde vamos a tener más concentración de fuerza, dónde va a aumentar más nuestro tono para no colapsarnos, dónde vamos a tener más estabilidad. Vamos a tener también lo que es el mecanismo laberíntico. Este viene relacionado directamente con lo que es el oído medio y nos va a dar la posición en el espacio. Este es simplemente para saber dónde estamos posicionados. Y por último tenemos lo que es la estimulación visual. Esta va a ser una información recibida a través de la vista. Es muy importante al momento de que nosotros nos posicionemos, ¿sí? Ya tenemos, yo por ejemplo, que estoy posicionada en sedestación, yo tengo, mis receptores musculares saben que ahorita que está más en contracción mi espalda. Sé que si me voy para atrás va a cambiar mi centro de gravedad, va a cambiar también mi posicionamiento y la fuerza, el tono muscular se va a ir hacia otras partes. Ok, también, bueno, estando en esta posición, yo sé qué es lo cuál es el área que está más contraída, cuál es el área donde tengo a lo mejor un poquito más de aumento de tono muscular. En cuanto a la parte laberíntica, yo sé cómo estoy posicionada, que estoy posicionada mi espalda está derecha, ¿sí? No tengo una cifosis o una hiperlordosis. Y en cuanto a la estimulación visual, también mis pies están colocados sobre el suelo, mis manos sobre los respaldos. Tengo también a pocos metros de mí la computadora, un escritorio. A mi lado derecho tengo un teclado, otra computadora. ¿Sí? A espaldas mío está la pared, está una fotografía, etc. Todo eso en conjunto nos va a dar lo que es el equilibrio, tanto estático como dinámico. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El equilibrio va a estar regulado en sí por sistema nervioso central. Como tal, no podemos decir, bueno, voy a trabajar equilibrio y lo voy a modificar. No.
pero lo que sí podemos modificar es la cuestión sinestésica, la cuestión un poquito laberíntica y pudiera ser que también visual, ¿sí? No vamos a modificar el equilibrio como tal, porque esto es algo que viene desde acá. Pero si modificamos, por ejemplo, la regulación del tono muscular, vamos a tener modificaciones en todo este patrón, en toda esta organización del equilibrio y vamos a tener diferentes resultados. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, el equilibrio va a estar dado por estos tres. El equilibrio nos va a dar esa estabilidad de, algún posicionamiento que nosotros vayamos a hacer, tanto en movimiento como estando estáticos. Esa estabilidad nos va a dar seguridad, nos va a dar un posicionamiento también, ¿sí? El hecho de que no tengamos esa estabilidad, ese equilibrio, ese posicionamiento, nos implicaría un colapso del cuerpo. Y en cuanto a la coordinación, la coordinación es la organización de todo el movimiento, ¿sí? El hecho de realizar una tarea que implique varios movimientos distintos y realizarlas de manera organizada, de manera conjunta, de que haya una disociación, de que yo pueda hacer con esta mano estas actividades mientras con esta mano hago estas otras y no me interfiere en nada. A eso hablamos con lo que es la coordinación. El poder, coordinación oculomanual, el poder ver qué estamos haciendo, el decir, bueno, si me voy a llevar el plato a la boca o si voy a agarrar un color, un marcador que está a un lado de mí, poder observar qué tan lejos está y agarrarlo. Si está muy lejos, estirarme. Si no, nada más agarrarlo y listo. A eso nos referimos. Ahora, en la cuestión del deporte, en la cuestión de las actividades físicas, es bien importante tanto la coordinación como el equilibrio. ¿Por qué? Porque la coordinación nos va a dar diferentes patrones de movimiento. La coordinación nos va a permitir el desplazamiento, nos va a permitir los saltos, los giros, el gateo, el arrastre, todo eso. Cuando nosotros dominemos esas habilidades, quiere decir que ya tenemos coordinación. Ahora, podemos dominar esas habilidades, pero si al momento de que llegue una fuerza externa no nos mantenemos en esa misma posición, hay una pérdida del equilibrio. Es decir, podemos tener coordinación, pero no podemos tener equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de trabajar aquí? Actividades en conjunto, coordinación y equilibrio. El mantener una posición, por ejemplo, o el realizar una actividad, pero tratar de mantener, tratar de coordinar todo, tratar de hacerlo lo más adecuado posible, ¿sí? Lo más organizado posible, esos movimientos, esa secuencia, pero tratarlas de hacer con ese equilibrio, tratar de relacionar, de modificar el tono muscular o a lo mejor la fuerza muscular, tratar de decir, bueno, me voy a mantener en esta posición y si viene una persona y me empuja, voy a mantenerme en esta posición. A lo mejor sí me voy a desestabilizar un poco, pero voy a regresar a mi posición inicial. De eso se trata el equilibrio, de regresar a tu posición inicial, ¿sí? No dejar que te caigas o no dejar que cambies completamente de posición. Es el sí, hay una modificación, pero voy a regresar. ¿Sí? Por eso cuando hablamos a lo mejor de equilibrio dinámico o de equilibrio dinámico, volvemos a la actividad que habían hecho de los ojos vendados. El equilibrio se vio alterado por la misma acción de que no tenían la parte visual.
Entonces empezaban a tambalearse, muchos empezaron a tambalearse. Es por eso que es importante